¿Cómo ves esta propuesta, Miguel Calderón, director del Observatorio de Salarios de Carlos Slim, de reducir las jornadas laborales, trabajar hasta los 75 y trabajar menos prácticamente, que es lo que hacen otros países europeos, al menos? Hola Luis Alberto, ¿cómo Buenos estás? días. Buenos días, pues mira, tiene muchas aristas. En principio suena bien y suena en la lógica hacia la que deberían de ir las sociedades humanas. Tenemos varios problemas. El primero de ellos, me parece, es que tenemos que pensar en que se necesitan salarios remuneradores. ¿Qué quiere decir esto? Salarios que realmente le alcancen a las familias, porque lo que va a ocurrir, bueno, si se hiciera una cosa de estas de disminuir los días de trabajo, pues la mayor parte de las personas lo que harían es buscar una segunda chamba para los otros 3 días de trabajo. Y si efectivamente pasan de ser días de trabajo de 8 horas a días de trabajo de 11 a 12 horas, como te puedes dar cuenta, el nivel de trabajo, de explotación, aumentaría muchísimo. Hay una historia en esto, y es que a finales de los 60, principios de los 70, que empiezan a caer los ingresos, sobre todo el salario mínimo, y los ingresos en general de los trabajadores, la crisis en los 70, en los 80, etcétera, las familias empezaron a incorporar a un segundo e incluso un tercer miembro al mercado de trabajo. Hoy es muy común que en las familias trabajen por lo menos 2 personas. Pero ahora, en los últimos años, lo que hemos visto es que ha habido una intensificación del trabajo. Estas 2 personas o 3 personas por familia ahora buscan una segunda y hasta una tercera fuente de ingresos. Lo que hace es que todos los trabajadores en general están bajo una enorme presión en términos de las jornadas laborales. En ese sentido, lo primero que habría que hacer es garantizar que haya salarios que sean remuneradores. Y una pregunta que quedó en el aire, me parece, y bueno, la idea es reducir la jornada de laboral, el número de horas trabajadas a la semana, manteniendo el mismo nivel salarial, o también se reduce el salario, porque, insisto, esto lo único que haría sería presionar a las personas para ir en la búsqueda de una segunda fuente de empleo, lo que es muy fuerte. Y lo otro que me parece que hay que insistir mucho, y que sí lo considera de alguna manera Carlos Slim en lo que dijo, él dice, bueno, ahora hay empleos que no requieren tanto trabajo físico. Bueno, pues sí, efectivamente, trabajos como los que haces tú o los que hago yo no requieren tanto trabajo físico. De todas formas, no sé tú, pero yo acabo la jornada laboral exhausto casi todos los días, pero no puedo pensar en jornadas laborales de 11, 12 horas para un obrero de la construcción, por ejemplo, ¿no? Son trabajos muy pesados, que se vuelven muy complejos en ese sentido. Y un último aspecto es, hay trabajos clave, ¿no? Que es muy difícil como dividirlo entre 2 personas. Por ejemplo, es muy difícil que un contador de una empresa tenga un segundo contador la misma empresa, un contralor, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay muchas dificultades en ese sentido. La idea no es mala en términos de reducir la jornada laboral, aumentar la edad de jubilación, pero sí tiene estas aristas, particularmente en el caso de México, que somos uno de los países, el país de la OCDE, que más horas trabaja, y que además somos el país con los ingresos más bajos. Muchas gracias por tu reflexión, doctor. Te agradezco mucho y estaremos en contacto. Buenos Claro días. que sí, un abrazo. Igualmente, abrazos, saludos. Volvemos, el Gallo Estrada, el Showbiz, Mayra Leiva, el caso Tadei, el alcalde Antonio Cesarán en el estudio y más.